Pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más. Tenemos el privilegio de reunirnos siempre en nuestro café. En mano, nuestra adoración, nuestro corazón dispuesto y entramos en oración. Padre de la gloria, Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Dios. Satúranos con la unción de tu Santo Espíritu, en sabiduría, en entendimiento, revelación, iluminando nuestra mente, Señor, y nuestros corazones, para contemplar la grandeza y el poder de tu palabra, Señor, y acercarnos más a tu trono de gracia. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones a mis hermanos donde sea que se encuentren, porque nos vamos a tomar mucho tiempo mencionando los lugares. Y ahora también estamos compartiendo en la ciudad de Cali. Tenemos nuestros hermanos en Cali que se conectan a la transmisión y nos acompañan. Es una iglesia que visito mucho y son hermanos muy, muy hermosos allá. Quiero que retomamos de hace 2 semanas el libro de Filipenses y vamos a leer el capítulo 3, versículo 8 al 10. El pastor me prestó una Biblia letra grande y me facilita un poco más la lectura. Le doy unos segundos para que llegue. Filipenses 3:8. Y eso era lo que estamos hace 2 semanas, repito, estamos enfocados en este 3 versículos. Y vamos a leer. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y todo esto a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en la muerte y resurrección. Y si usted hace memoria, estamos hablando, y vamos a tomar esa frase en el versículo 9, sí. Nótase la frase con que abre el versículo 9. Y ser hallado en él. Más de 160 veces el apóstol menciona en Cristo, una y otra vez en todas sus epístolas. En Cristo. Y vamos a tomar un ejemplo de en Cristo. ¿Por qué es tan importante? Acompáñame en el libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 5, vamos a tomar el versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y nótase aquí, para que nos enfocamos en unión, una unión mística en Cristo, es ser uno en Cristo. Y dice el versículo así, de modo que
Si alguno está en Cristo, la preposición en cambia todo. Es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Quiero compartir solamente una palabra en ese versículo que es el exégesis. Si alguno está, es decir, no todos están. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, en la prédica que nos ocupamos hoy de Filipenses 3, quiero quedar con la frase y ser hallado en él. El apóstol está dispuesto a perderlo todo lo que tiene, todo, el conocimiento, la religión, todo, para ser hallado en él. ¿Ves? ¿Qué es ser hallado en él? ¿Qué es ser hallado? Y obviamente yo estoy hallado hoy en una casa esto se llama Pilingo, no. Pianlelbum. Estoy hallado en la casa de mi hija en Pianlelbum. Entonces es un lugar donde estoy. El apóstol quiere estar en un lugar, en Cristo, ser hallado en él. Y eso es muy importante, entender qué es ser hallado en él. Entonces, como le diría, más de 160 veces el apóstol escribe su epístola hablando de en Cristo. Entonces, en él. Ya estamos viendo qué es ser hallado en él. Es lo que los teólogos llaman unión mística. Es una unión efectiva. Es una unión real. Tómese un segundito y haga una reflexión. Cuando una persona está en esa unión en su Señor, puede ser igual. Allá en 2 Corintios el Señor dice, el apóstol dice, nueva criatura es. ¿Cómo es nueva criatura? ¿Qué tiene que ver eso con nacer de nuevo? Que tanto el Señor le estaba diciendo a Nicodemo, que no entendía, siendo maestro de Israel, no entendía eso. Entonces, vamos a mirar esta unión mística que es muy importante para nuestra fe cristiana. La unión mística en Cristo, vamos a mirar varios aspectos en estas semanas. Su origen. ¿Cuándo llegamos a tener unión en Cristo? Muchos creen equivocadamente que cuando somos convertidos a Cristo. Yo tengo diferencia y la Biblia tiene mucho que aportar a esa diferencia y lo vamos a examinar ahorita. Vamos a examinar la unión mística, su origen, su propósito y su naturaleza, según es revelado en la Santa Escritura de Dios. Ahora, ya vamos a entender, vamos a mirar, la Biblia como se salió una parte, pero el pastor me lo prestó así, yo no fui. Voy a tener que retornarlo rápido para que no me meto un problema acá. Lo voy a tratar con mucho cuidado.
Vamos al libro de Efesios, Efesios 1. Voy a tener cuidado con la Biblia, que no es mía. Y voy a llamar la atención, empezando con el versículo 3. ¿Cuál es el origen de esa unión mística? Es cuando el cristiano es convertido a Cristo, es cuando es nacido de nuevo, es regenerado, es justificado, o cuando es que empieza esa unión en Cristo. Y vamos a leer del versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, es decir, tiempo pasado, no hoy, no mañana, es antes. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, oígase, en Cristo, pero pasado. Nos bendijo en lugares celestiales en Cristo. ¿Y cuándo será entonces el origen? Seguimos leyendo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, la unión mística o la unión en Cristo es antes de la creación. Ya estaba decretada, predestinado que usted va a ser unido en Cristo Jesús. Y no había creación. Es decir, yo hasta los 55 años desconocía mi unión en Cristo, pero estaba decretado y iba a pasar. Y sencillamente en el perfecto tiempo de Dios empieza. Entonces, empieza algo que es una doctrina que llamamos la doctrina de elección, soberana elección. El soberano Dios elige por voluntad propia de Él a quien ha de ser unido en Cristo y los que no. Entonces, según nos escogió en Él ante la fundación del mundo. ¿Y cuál es el propósito? Ese es el origen. ¿Y el propósito? El propósito es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo el Nuevo Testamento empieza a ser escrito a un grupo de personas, no a toda la humanidad. Y ese grupo de personas son llamados santos. Santos. Y los santos no son otra cosa que los apartados para Dios, santificados por Cristo, por la sangre de Cristo, y apartado, es decir, tomado del mundo, apartado para el propósito de Dios. Ante la fundación ya estaba decretada esa unión. El amor, habiéndonos predestinados, yo tengo un gran amigo a quien yo aprecio muchísimo y lamento que hoy no tenemos más comunión porque en un autobús de Barcelona al Tigre, él me confrontó porque yo estaba hablando, creo que en aquel momento estaba predicando el primero Pedro, que habla de la predestinación, presciencia, no había ciencia, ya Dios había predestinado. Y él me hizo un comentario y me dijo, si Dios predestinó, quiere decir que Dios no es justo. Y caramba, eso es el injusto llamando injusto al justo. Entonces, de ahí como que no estamos en la misma página
y él optó por alejarse. De hecho, él estaba en la directiva de la iglesia y escribió una carta y me presentó una carta renunciando a ser parte de la directiva porque tiene diferencia teológica escrito. Entonces, el nombre no importa, importa la experiencia. Yo no escribí la Biblia, pero la Biblia es la palabra santa de Dios y dice lo que dice. No pelea conmigo. Si a usted no le gusta, pelea con el autor de la Biblia, el Espíritu Santo. Entonces, me viene esto a otro tema. Y voy a tomar un paréntesis porque en nuestra prédica también tratamos de enseñar. Nótase, nos tomamos nuestro modelo. Nosotros no estamos inventando un modelo distinto a lo que es revelado en la Escritura. Jesús principió su ministerio haciendo tres cosas: enseñando sobre el reino, enseñar, predicando sobre el reino y sanando. Entonces nosotros tenemos que, como discípulos de Cristo, hacer exactamente lo que el Maestro nos enseñó a hacer: enseñar, predicar para la gloria de Dios y orar por los enfermos. Entonces, ayer estaba leyendo un mensaje de WhatsApp a una persona que evidentemente yo percibo que tiene un llamado de Dios. Y todo eso vale la pena referirse bíblicamente cuando hablo de llamado. ¿De qué me refiero? Y en teología se llama la cadena dorada. O sea, muchas veces referido como la cadena dorada. Entonces, voy a leer por qué creo y digo que yo siento que tiene llamado. Y voy a leer en Romanos 8 lo que llamamos la cadena dorada y cómo empieza y dónde termina. Romanos 8:29 dice: porque los que antes conoció, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo, ya él conoció. Conoció toda la creación, es decir, el Dios de la Biblia es omnisciente, omnipotente y omnipresente en todo el tiempo. No es que, a ver, vamos y vemos a ver. No, eso no funciona. El Dios ante la creación sabe quiénes iban a ser los elegidos y que iba a ser reconciliado con el Padre por medio de Cristo Jesús, su Hijo. Entonces, esta es la cadena. Primero, tiene que verlo conocido. De pronto, hoy, algunos de los que antes conoció no han nacido todavía, pero hay una predestinación en su vida. Este libro no es sobre nosotros, es sobre él. Y nos hemos hecho que pareciera que es sobre nosotros y nuestra felicidad, y no lo es. Es sobre nuestra salvación y la vida eterna y el destino final. Entonces, los que antes conoció, también los predestinó. Yo no creo que hay una forma más clara de expresar eso. Hay un Dios que conoció, predestinó. ¿Y sabe qué predestinó? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Usted se acuerda ahora en Génesis lo que pasó? Fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y lo perdimos. Ahora somos hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aquí va la predestinación y la cadena. Primero empieza por el llamar a conocer, ya antes lo conoció. Y los que predestinó, conoció, predestinó.
Y los que predestinó, a estos también llamó. Yo me acuerdo de mi llamado. Cada quien debe tener memoria de cuándo, dónde el Señor lo llamó. Yo me acuerdo el primer domingo del mes de octubre 2015. Ese llamado es irresistible y sencillamente se rinde ante el Señor. Nos llamó, y los que llamó a estos, y nótase todos los verbos en tiempo pasado, lo que Efesios nos dice, fuimos bendecidos. A los que llamó, a estos también justificó. Ya todo ya estaba en el consejo entre padre e hijo, y todo sabiendo que iban a caer, sabiendo todo lo que iban a pasar, y luego venía el Mesías para tomar forma de nosotros. La encarnación en esta doctrina de la unión mística es sumamente importante, y vamos a ir desmenuzando cada componente de la unión y la necesidad de Cristo tomar forma de hombre. No había otra forma de la salvación. Entonces, a esto también justificó, y los que justificó, a esto también glorificó. Mira, conoció, llamó, justificó, glorificó, pasando por la santificación. Entonces, el apóstol habla de que no es pasado mañana, ni en el futuro, ni en la muerte. Ya uno está viendo como un espejo oscuro la glorificación desde ya. Pero no vamos a desviarnos de nuestro punto principal. Entonces, Pablo escribe a la iglesia en Filipo diciendo la palabra, la frase, estoy dispuesto a perderlo y tenerlo por basura para ganar a Cristo. ¿Ganar a Cristo para qué? Para ser hallado en Él. A ser unido en Cristo, en su muerte, su resurrección. Entonces, cuando estás hallado en Cristo, mira lo que dice el versículo 5. Y voy a contestar lo que le estoy diciendo, un mensaje de mi hermana Claudia, una hija hermosa que tengo en Bogotá, y que yo siento que igual que su amiga Jenny, creo que son llamados, tienen tremendo llamado. Y ella me preguntó, porque ella estaba con una amiga en la costurera, y ellos estaban hablando de la Biblia, y llegó Claudia a decir, somos hijos de Dios, y aparentemente lo que reacciono yo es que la hermana le dijo, no, todos no son hijos de Dios. Y esa discusión se escucha muchas veces en varias partes. Oh, todos somos hijos de Dios. Y la hermana le dijo a Claudia, no todos son hijos de Dios. Y Claudia me envió un mensaje. Mi hermano Rolando Chacón, para. Gracias por acompañarme, don Rolando. La hermana Claudia me escribió, me dijo, pastor, explícame algo. No, todos nosotros no somos hijos de Dios. Obvio, no todos somos hijos de Dios. Que mi hija dice que no le puede creer. Todos somos creados y nuestra cabeza federal es Adán. Pero no todos somos hijos de Adán, el primer Adán, pero no todos somos hijos de Cristo, el segundo Adán.
Entonces, este versículo va a aclarar la duda de mi hermana Claudia. Y voy a leer en Efesios 1:5. Mira el propósito de la unión en Cristo. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vuelvo y repito. Para ser adoptados. Los que están en Cristo pasa a ser la familia de Dios. Por eso hablamos de hermanos, herederos en Cristo y todo lo que hay, toda la promesa en Cristo Jesús. Pero no todos somos adoptados. Nosotros no somos hijos naturales de Dios. Fuimos adoptados con todo el derecho de un hijo natural. Y todo esto para alabanza de tu gloria y de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La aceptación de ser hijo de Dios solo es posible en el amado Jesucristo. Cuando llegamos a ser hallados en Cristo, pasamos a ser familia de Dios, hermanos, coherederos con Cristo Jesús, de todas las cosas del reino de los cielos. Entonces, el apóstol está diciendo que está dispuesto a perderlo todo para ser hallado en Cristo Jesús. Ahora bien, queremos, como ahí estamos hablando, me tiene que decir cuántos minutos quedan. Uy, me quedan 3 minutos. Bueno, vamos a ir cerrando, pero esto va a ocupar unas cuantas semanas. Entre 2 domingos voy a estar en Bogotá con mis hermanos y vamos a hacer vigilia para entender este tema. Y luego vamos a compartir domingo en la predicación. Entonces, este es el origen, lo que llamamos el consejo eterno de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahí estaba toda la creación. Alfa, Omega, todo decidido, todo predestinado y ordenado, por cierto. Y primero Pedro, vale la pena, creo que es importante. Vamos un segundito, me queda 2 minutos. Me gustaría que miramos lo que dice Pedro sobre ese tema. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Creo que no me equivoco, es. Ok, voy a leer del 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Vaya que me pega duro eso. Me dice cómo vivía yo antes. Perdí 55 años en el mundo. Y creía que estaba feliz. El cual recibiste de vuestro Padre, y no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya, oiga esto, ya destinado, predestinado, y Cristo estaba destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en lo postrero tiempo por amor a vosotros. Todo estaba totalmente acordado en el consejo de Dios. Entonces ya tenemos el origen en el consejo eterno. Tenemos el propósito. Ahora nos toca la naturaleza
Y para el próximo domingo vamos a empezar a examinar la naturaleza de esta unión en Cristo, ser hallado en Cristo. Y obviamente, si vamos a ser hallados en Cristo, vamos a ser partícipe de dos cosas: su muerte y su resurrección. No podemos tener unión en Cristo sin ser partícipe de su muerte y de su resurrección. Entonces, gracias por acompañarme. Espero que podemos seguir pidiendo sabiduría y revelación para entender el propósito de Dios a los llamados, vivir lo que habla Pedro en este mismo epístola, vivir para agradar a Dios, entender que nuestra salvación no depende de nosotros, no por mi mérito, no mis obras, es por la misericordia y la gracia divina. Entonces, en este anhelo es mirar cómo el Señor va a usar usted y le va a dar revelación y entendimiento mayor que yo, y van a seguir este ministerio descansando sobre la nueva generación ustedes. No es que estoy diciendo que voy a morir pronto, ni tarde, ni mucho menos, pero quisiera ver una nueva generación formada en teología, que la Biblia es sobre Dios y su eterno consejo, y cómo nos afecta a nosotros. Y poner nuestra dependencia sobre Él, que murió en la cruz por nosotros. Es el lugar de la transacción, es el lugar de nuestro rescate, es el lugar de nuestra compra, nuestra alma para ser salvo. Y entonces, a la medida que estudiamos teología, guiado por la mano del Espíritu Santo, vamos a dejar de practicar tanta religiosidad y tantas reglas, y hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y vamos a dejar que Cristo sea el hacedor de nuestra salvación. Les bendigo, gracias por acompañarme, y hasta el próximo martes. Estamos estudiando Génesis 1. Ya estamos para este martes en el 4º día de la creación. Bendiciones, hasta muy pronto.